Muy buenos días a TICS y Pensamientos Bíblicos. El tema del día de hoy será el dominio propio, la llave del éxito. Estaremos tocando lo que es el dominio propio, hablaremos un poco de la carne, los efectos del dominio propio, el desarrollo paso a paso de este y es el dominio propio como un fruto del espíritu. Espero que sea bastante útil, bastante aplicable a cada una de las áreas de nuestra vida. Hablemos lo que es el dominio propio. A la palabra de Dios, según lo que dice Gálatas 5, 16 y 17, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres hacer. Ahora, consideremos lo que dice la palabra. La vida cristiana implica comunión con el Creador. El Espíritu es la relación que tenemos con el Espíritu Santo. Pero la carne se opone. La carne es el producto de nuestros deseos, una necesidad que queremos cubrir de una manera poco ética. Ahora, pensemos que habrá siempre una lucha. Y esta lucha es la lucha del creyente, la lucha del cristiano. Por eso es que estamos hablando del dominio propio como la llave del éxito, porque es la manera en la cual vamos a poder enfrentar todas las áreas que nos son difíciles, que nos están dañando, que efectúan el hecho de un cáncer. Ahora, recuerde, la mente es un campo de batalla, donde ciertamente vamos a dominar o a ser dominados. ¿Quién nos va a dominar? Pues la naturaleza pecaminosa, la carne. Y recordemos que la carne lo que quiere es todo al instante. No quiere trabajar, no quiere esfuerzo, quiere todo lo más rápido posible y no piensa en las consecuencias. No piensa en lo incómodo del arrepentimiento, de la vergüenza que los placeres de esta van a generar a futuro. Es la inmediatez lo que nos lleva a satisfacer nuestros deseos de la manera incorrecta. Pero conceptualmente, el sentido de la vida del ser humano está ligado al dominio propio. Recordemos que gracias al Espíritu Santo, que podemos manifestar ese amor de Dios y tomar las acciones acorde al estilo de vida del creyente. Si consideramos de que nosotros somos como un vehículo, pues si la mente es secuestrada por el placer, este será el motor del vehículo y los deseos y los excesos el combustible. También de igual manera, si la mente está decidida a honrar a Dios, ese será nuestro motor. Y el esfuerzo por obedecer la guía del Espíritu Santo será nuestro combustible. Ciertamente, la verdad es que no podemos guiar nuestra vida y lograr el éxito, nuestras metas, sin practicar el dominio propio. Y es el Espíritu Santo en nosotros el que nos da la autoridad sobre aquellas cosas que el ser humano por lo natural, por su naturaleza, no puede controlar. Tenemos los ejemplos de los que están en vicios, los que están ante la droga, ante el alcohol. Ellos no pueden controlar ni romper con aquellas cosas. Sustituyen un mal muchas veces por otro peor. Y es allí donde el dominio propio es algo que deja muy buenos efectos. Recuerda, si no controlas tus emociones, ellas te controlarán a ti. El dominio propio es un fruto del espíritu. La falta de este nos lleva a dos cosas. Primera, cuando no tenemos el autocontrol, cuando nos dejamos llevar por las tentaciones, por lo que ven nuestros ojos, lo que ha de sentir o experimentar nuestro cuerpo, los deseos de nuestro corazón, nos puede pasar lo que le pasó a David y Betsabé. ¿Recuerda la historia? Uno de los reyes más grandes de Israel, el que Dios dijo es un hombre conforme a mi corazón, pero aún él pecó cuando no practicó el dominio propio, cuando no tomó en cuenta a Dios, la guía del Espíritu, y solo actuó para satisfacer un deseo pasajero. Eso le trajo consecuencias. ¿Recuerdas tú a aquel hombre tan fuerte llamado Sansón? Dice que la palabra que como una ciudad derribada y sin muros es aquel que no tiene dominio propio. Imagínate cómo el hombre más fuerte
que ha caminado sobre la tierra, Sansón, fue dominado y seducido por Dalila. Aquella mujer lo vendió, lo sedujo, lo recostó en su regazo e hizo que perdiera lo último que tenía de referencia de la obra de Dios en él. Confesó el secreto de su fuerza y así fue seducido por el pecado, es decir, no tuvo una fortaleza espiritual, no puso en práctica el dominio propio. ¿Quieres que tu vida sea destruida? Déjate guiar por tus impulsos, déjate guiar por la inmediatez de satisfacer los deseos de tu corazón. Recuerda, el corazón es engañoso y hay consecuencias graves. Imagínate, cuando no tienes dominio propio, ¿cómo se afecta tu familia? Pues no puedes fomentar un ambiente de respeto, porque no eres ejemplo, no tienes una vida armoniosa, no permites que en tu hogar se vea reflejada la palabra de Dios. Para cada uno, Dios tiene proyectado un futuro en el cual no haya vergüenza, no haya arrepentimiento, en el cual desarrollas un estilo de vida que honra a Dios. Pero ¿qué pasa? Ese futuro se pierde cuando no practicas el dominio propio y desarrollas un infierno personal. ¿Por qué? Porque abrazas los excesos, abrazas lo inmoral. El pecado es así, te envuelve en algo y es como una madeja de hilo totalmente enrollada. Es muy difícil desenrollarlo. Muchas personas quieren arreglar con unos minutos o una oración años de no practicar dominio propio. Mira el efecto del dominio propio, es algo que es paso a paso. Cuando llegan los malos deseos a una persona que practica el dominio propio, pues ésta planifica evitar el mal. Luego sustituye aquel mal por algo bueno. Toma acciones que edifiquen su futuro y termina cosechando un progreso espiritual, intelectual, material. Pero cuando la persona no pone en práctica el dominio propio, los malos deseos vienen y la persona planifica hacer el mal, lo concibe. Luego ejecuta el pecado, este a la vez satisface sus deseos pero al sembrar pecado genera un cáncer destructor. ¿Qué es lo que destruye este cáncer? Pues el propósito divino, genera muerte. Es lo que dice la palabra en Santiago 1:14 al 16. Ahora, consideremos cómo podemos trabajar el dominio propio. Fíjate bien, cuando tú te decides a trabajar el dominio propio, tú te decides a buscar la incomodidad de forma voluntaria. ¿Cómo así? Bueno, tú buscas una práctica espiritual que te sea benéfica, por ejemplo el ayuno. Te hace sentir incómodo, pero fortalece tu alma. Tú buscas una actividad que fortalezca también tu cuerpo, como el ejercicio físico. Beneficia tu salud. Y entonces estos beneficios es el trabajo del dominio propio. Un trabajo que con la constancia nos traerá un futuro mejor. La mayoría de nosotros evitamos lo incómodo. Y de hecho, creemos que la vida del creyente debe ser no tener que luchar, no tener que esforzarse y tener la admiración de los demás. Contrario a lo que la palabra de Dios dice en Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. Al tomar una actitud de comodidad, de cómodos, nos estropeamos, nos limitamos. Solo aquellos que se desafían a estar incómodos, esforzándose continuamente, van a desarrollar el dominio propio, van a lograr que su vida en el futuro le dé buena cosecha. Recordemos que como fruto del Espíritu, este cambio de nuestro carácter que nos permite tomar buenas decisiones es obra del Espíritu Santo. No nos convertimos en cristianos por nuestra cuenta y no podemos crecer por nuestra cuenta. Recuerda lo que dice la palabra en Filipenses 2:13. Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Considera este hecho. ¿Quieres tener éxito en la vida? ¿Quieres tener un futuro de provecho?
el control de tus acciones, de tus pensamientos, de las palabras que vas a decir. Es parte del dominio propio. Lo que dice la Biblia en Romanos 6:6. Se le llama esclavo del pecado, aquel que hace lo que su carne le dicta. Pero tú eres diferente. Tú quieres el éxito en tu vida. Tú estás trabajando el dominio propio. Recuerda, es un fruto del Espíritu. Te dará una buena cosecha. Dios no te llevó a la ruina, pero el dominio propio, como obra de su Espíritu, te sacará de ahí. Y considera el hecho. No es quien más tiene, el más rico, es el que menos necesita. Cuando desarrollas el dominio propio y te abstienes de los malos hábitos, vuelves a un estilo de vida más simple, el cual Dios y su comunión con Él te fortalece y te es suficiente. En ese punto, eres menos vulnerable a las tentaciones de la riqueza. Recuerda, estimado, el éxito del creyente está en dejar que el Espíritu Santo obre a través del dominio propio en nosotros, te lleve a tomar buenas decisiones, a hacer una buena siembra y en un futuro tendrás buenas cosechas. Bueno, eso es todo. Tiki Pensamientos Bíblicos se despide por este día. Dale like y si quieres cosechar, recuerda, pon en práctica el dominio propio. Bendiciones.